Expo Frío Calor Chile 2018 es la cuarta exposición internacional de aire acondicionado, calefacción, ventilación, refrigeración y agua caliente sanitaria. Se desarrolló durante los días 16, 17 y 18 de mayo en el Centro Cultural Estación Mapocho en Santiago de Chile. Esta feria es muy importante. Lo que dice relación con la refrigeración y la climatización no es un tema aislado. Esto dice relación con las políticas que en este minuto está desarrollando nuestro gobierno de Chile y puntualmente nuestro Ministerio de Medio Ambiente. El cambio climático ya es un factor que se encuentra, llegó para quedarse y por lo tanto es importante que todos tomemos conciencia y logremos ser un aporte para revertir o mitigar los distintos impactos que se puedan llegar a generar. La cuarta Expo Frío Calor permite a los usuarios finales tomar contacto con las distintas empresas y se dan a conocer los productos que actualmente están en el mercado y que nos depara el futuro. Contó con la presencia de más de 100 expositores, quienes representan a más de 350 marcas líderes del sector, dando a conocer nuevas tecnologías y buscando contribuir con la promoción de las buenas prácticas en sustentabilidad, contando con equipos de alta eficiencia, lo que respalda las políticas de gobierno en cuanto al uso racional de energía, ya que su uso eficaz constituye la alternativa más efectiva para hacer frente a un déficit y proteger el medio ambiente. La edición que cuenta con mayor superficie, mayor cantidad de metros cuadrados de stands, el mayor visitantes ha tenido, de visitantes profesionales. En la Expo Frío Calor Chile 2018 participaron empresas de Chile, Argentina, Perú, México, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Italia, China, Japón, España y Turquía, las cuales mostraron la realidad respecto del consumo energético residencial y empresarial, el cuidado del medio ambiente y los desafíos para el futuro en materia de climatización y su cadena de valor, tanto en nuestro país como en el extranjero. Nosotros muy contentos de presentar nuevamente nuestra marca en esta feria importante que vemos que está cada vez más crecida, con mejores actores. Cada vez llegan más actores internacionales, aparecen empresas nuevas, lo cual es muy bueno para el mercado, que lleguen tecnologías nuevas. Se ha visto alto incremento de productos de manejadoras de aire, de filtración de aire y todo lo que es la eficiencia de motores, más la parte industrial. Instancias como esta se tienen que seguir promoviendo, el rubro de la climatización tiene que seguir generando espacios de intercambio, de interacción. Que es un punto de encuentro donde vienen todos los proyectistas, clientes, constructoras inmobiliarias y nos permite acercarnos a ellos. La feria para nosotros ha estado bastante interesante en comparación al año anterior, principalmente porque notamos que hay más flujo de gente. Ha mostrado mucho interés en los productos y en la empresa y esperamos que sea exitoso para todos quienes hemos hecho el esfuerzo de estar acá exponiendo nuestros equipos. En paralelo, se desarrollaron importantes conferencias y charlas técnicas a cargo de distinguidos profesionales, líderes del rubro de climatización y refrigeración, quienes disertaron, entre otros temas, acerca de la eficiencia energética, el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad. Además, el Ministerio del Medio Ambiente, a través de su oficina Programa Ozono, realizó un importante seminario sobre buenas prácticas en refrigeración y ahorro energético, informando y capacitando a los técnicos en busca de la profesionalización del sector. Expo Frío Calor Chile es una feria referente de Sudamérica y tiene como objetivo promover y difundir los últimos avances y las nuevas tecnologías en equipos y servicios, y es el espacio ideal para la concreción de negocios. Los esperamos en su próxima edición en Santiago de Chile en el año 2020.